La primera noche que dormí en mi nuevo hogar escuché una discusión en el recibidor de la casa. Por el acento de una de las voces intuí que era el antiguo inquilino de mi habitación. La otra era del peruano. El asunto de la discusión giraba en torno a que el argentino reclamaba el dinero de la fianza y que, por alguna razón que yo desconocía, el peruano no estaba dispuesto a devolverle. Yo había caído en la cama y me había dormido profundamente nada más regresar de buscar mis cosas del edificio donde vivía Rosana. No solo estaba muy cansado. Al entrar en mi habitación y cerrar la puerta, tumbarse en la cama era casi la única opción que existía. Las voces fueron subiendo de tono y yo me incorporé y saqué de mi mochila una navaja que me había comprado en Calpe. Me la metí debajo de la almohada y ahí me sentí más seguro. Cumplía aquella navaja una función parecida al aerosol broncodilatador. Me daba al colocarla en aquel lugar tranquilidad y me ayudaba a dormir. El metal de la navaja crujía cada vez que me daba vuelta en la cama, pero como crujía aún más la almohada, ya que no le había puesto funda y se mantenía en su envoltorio plástico, casi no la escuchaba. Me la había comprado en una armería de Calpe a fin de llevarla ante lo desconocido que me aguardaba en Barcelona. Me desperté por la mañana con un leve picor en la cara. El picor continuó y se desplazó desde una mejilla en dirección a la frente. Era una cucarachita. Pronto descubriría que era una plaga que vivía y que se paseaba por casi todo el departamento. Las combatí ferozmente durante días hasta que conseguí, al menos por algún tiempo, que no aparecieran dentro de mi cuarto. Pero volvieron. Se filtraban por unas grietas que había en las paredes y que no logré descubrir hasta que ellas brotaron desde allí. La cocina era también uno de sus lugares preferidos, y no percibí que los peruanos las consideraran siquiera un problema dentro de la casa. De todas formas, durante mis primeras semanas en Barcelona, permanecía casi todo el día afuera, y solo regresaba a mi habitación tarde por la noche. Sabía que no había tiempo que perder, y me puse desde los primeros días a buscar trabajo. Quería hacer varias cosas a la vez, por lo que además de llamar por teléfono a unos anuncios de empleo que encontré en un periódico local, me paseaba por la ciudad intentando empaparme de cuanto se presentaba ante mis ojos. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Obvio, obvio que es un homenaje. El lector sabrá. Es decir, Barcelona había colmado todas mis expectativas. Es más, las había superado. Todo cuanto veía lograba fascinarme. Por primera vez en mi vida veía una diversidad tan amplia de gente viviendo en un mismo espacio, y además armoniosamente. Podías ver a gente con trajes pareciendo ser importantes empresarios, luego a mendigos, a gente semidesnuda o vestida de cualquier forma, ancianas con amplios sombreros o adolescentes vestidos con ropas del ejército, maquillados toda la cara, bebiendo cerveza en mitad de la calle. Veías a otros que iban vestidos con ropas que podrían haber sido de sus abuelos, con aros y anteojos de antaño, todos riendo, todos caminando y dejando pasar al que venía con un gesto de amabilidad, pero sobre todo haciendo aquello con la mayor naturalidad. Solo yo estaba sorprendido con aquel espectáculo, o al menos eso creía. A cada momento me parecía estar entrando más y más en un mundo precioso, en el mundo al que siempre había querido pertenecer. Porque todo aquello tenía que ver a su vez con la pertenencia. Los sujetos más variopintos parecían encontrar en Barcelona su propio lugar. Cuanto más extraños eran sus orígenes, más cerca se sentían de esta ciudad que los recibía con los brazos abiertos. Y yo andaba como hipnotizado, contemplando cuanto podía. En los primeros días me compré una pequeña guía que hasta el día de hoy conservo y con la que di mis primeros pasos por la ciudad. Recuerdo que caminaba al azar, eligiendo una calle cualquiera, dejándome llevar por un lugar que en ninguna de las ocasiones me dejaba sin sorprender. Pero, y por eso llevaba la guía, siempre sabía en el lugar del mapa que estaba. Empleando este recurso me llevé de todas formas algunos sustitos. Me encontré andando por la rambla del Raval y no sé por qué me ajusté la mochila a la espalda y apreté el paso para salir de allí lo antes posible. Hoy sé que lo que me ocurría era que estaba sugestionado. Me encontré en aquel lugar en donde la gran mayoría de las personas eran de origen árabe y en donde me sentía observado. También pienso que relacionaba el aspecto de aquellas calles con algunas de Buenos Aires donde, en efecto, meterte en ellas podía costarte la vida.
Pero por supuesto nada me ocurrió. Tuve algunas impresiones similares en algunas calles del Gótico, en varias de las cuales caminaría infinidad de veces en mis futuras incursiones nocturnas. Las palmas de las manos me sudaban como siempre que estaba nervioso, pero en este caso sabía que lo que me ocurría venía de la emoción. Por las tardes o noches volvía a casa y me encerraba en mi habitación a escuchar música, o a tocar un rato la guitarra. La verdad era que no tenía gran interés en sociabilizar con la gente que vivía conmigo. No había ninguna razón para no hacerlo, pero también no había ninguna para hablar o intentar acercarme a ellos. Creo que los veía pertenecer a un mundo al que desde luego no tenía ganas de acercarme. Pero tampoco nos veíamos mucho. Solo coincidíamos en el pasillo o en la cocina. Siempre que cocinaba gran cantidad, para que de ese modo no tuviera que hacerlo por algún tiempo. Y la verdad, para estar la menor cantidad de tiempo en la cocina. Así no me encontraba con nadie. Una tarde en donde ya llevaba casi 5 días viviendo en Barcelona, sonó mi teléfono. Lo llevaba en el bolsillo de atrás de mi pantalón, mientras cocinaba un estofado. Me habló una mujer de una de las agencias de trabajo a las que me había notado. Me preguntaron si estaba disponible para entrar a trabajar al día siguiente. Por supuesto que les dije que sí, que qué tenía que hacer. Me dijeron que pasara esa misma tarde a fin de que pudiera firmar el contrato. Corté la comunicación y seguí revolviendo el estofado. Pensé que la vez anterior que había metido la cuchara en esa olla para remover no tenía trabajo, pero ahora, en esta nueva inmersión de la cuchara, ya lo tenía. Y así fue. Me pasé a la tarde por la agencia y tras firmar el contrato me dieron unas botas de seguridad y un casco, ya que el trabajo era en una construcción de un edificio. Todavía no sabía qué función desempeñaría, pero mi puesto era de peón. Al día siguiente me tomé el metro y me dirigí a mi nuevo trabajo, que había conseguido justo una semana después de mi llegada a Barcelona. Mejor imposible. Como todavía no me habían dado de alta en la seguridad social, el encargado me dijo que me sentara y esperara a que llamaran de la agencia diciendo que ya podía empezar. Habíamos entrado yo y otros 4 compañeros, de los cuales yo era el único que aún no empezaba a trabajar. Finalmente llegó la orden y me puse en marcha. Ya había trabajado en la construcción con Iván, por lo que podía decirse que tenía cierta experiencia. Por esto mismo, no tardé en darme cuenta que en aquel lugar reinaba el caos. Pero como siempre en estos casos, lo que por mí era considerado como caos funciona a la perfección de un modo que me era inimaginable. Una de las primeras cosas que me impresionó era cómo se trataban unos a los otros. El gritarse se justificaba en parte por el estruendo de las máquinas, pero para mí, que veía aquello todavía con mis ojos frescos del recuerdo del cómo era el trato argentino, la escena me impresionó. Y en breve recibí mis primeras instrucciones a los gritos. Como me había puesto alerta al ver que todos se gritaban entre sí, obedecí sin chistar. Mi tarea era, como la de los otros que habían entrado conmigo, la de recoger los escombros que los albañiles dejaban luego de construir las paredes de los pisos. La cosa era fácil. Uno de nosotros llevaba un pequeño remolque con motor diésel y los demás recogían con sus palas el escombro hasta que quedaba todo limpio. Como el remolque no podía acceder a las plantas superiores, debíamos recoger los escombros en una carretilla para luego arrojarlos en unos tubos que desembocaban en los contenedores. Pero siempre había gritos, pues nos necesitaban en varios sitios a la vez, y como era entendible, tardábamos en desplazarnos. Aún así, fuera del trabajo me sentía a las mil maravillas. Tenía esa serenidad de saber que ya tenía trabajo, ya tenía donde vivir. ¿Qué más me faltaba? ¿Amor? Bueno, a eso voy. El primer sábado, luego de una semana de trabajo, me dediqué a mí mismo, es decir, me preparé para salir a conocer a la Barcelona nocturna. Desembarqué en Plaza Cataluña y me fui desplazando por cada uno de los bares que veía. Cuando ya había entrado y salido de infinidad de lugares con la intención de reconocer el territorio, de tener cierta noción de qué sitios podrían agradarme en futuras incursiones, me di cuenta que había bebido demasiado. Me dejé fluir, más bien tambaleando, por la Rambla en dirección del mar. Creo que mi habitual ansiedad me llevó a intentar descubrir en una noche lo que era imposible conocer en un mes. Para quedarme a observar con tranquilidad un bar y a la gente que lo frecuentaba, era necesario al menos consumir una cerveza. Y eso había hecho, pero
en cada uno de los lugares que visité. Al llegar al final de la rambla descubrí que una silueta de una mujer me seguía. Giré por completo la cabeza y pude ver que era una mujer verdaderamente enorme, de cuerpo voluptuoso y vestida apenas con un abrigo de pieles. ¿Era posible aquello?, me pregunté. Pero antes de que nadie me diera la respuesta, la luz proveniente de las farolas consiguió iluminarle el rostro a la mujer que, por supuesto, a esta altura ya me había dado alcance. El mentón que tenía me hizo acordar a un compañero de béisbol de Venezuela. No tardé en darme cuenta de que estaba bebida, o bebido, según se vea, y de que se aproximaba a mí como una locomotora. Mi propio estado de embriaguez me había vuelto mucho más sociable de lo que era, por lo que le correspondía la sonrisa que traía desde la distancia. Comenzamos una conversación de la que ya no recuerdo nada, pero recuerdo qué fue lo que me hizo despertar de mi borrachera. Con un veloz movimiento llevó su mano hasta mi pantalón y me tocó el pene. Yo me asusté y di un paso atrás, por lo que ella se rió sonoramente. Yo también me reí. ¿Qué iba a hacer? Comenzamos a caminar uno al lado del otro, en dirección del puerto. Me decía que vaya a su casa, que ya había dejado de trabajar y disponía de tiempo para mí. Todo para mí, resaltó. Me sentí medio confuso, pues estuve a punto de ceder, de ir a lo que me deparara el destino en aquel departamento del travesti. Pero unos minutos después me excusé y me alejé de ella, y aún la vi mirarme desde el lugar desde el que de seguro esperó que volviera, pero no volví. Me encontré caminando por una calle desconocida, que hoy sé que se llama El Paralelo, y vi unas luces de lo que parecía ser una discoteca, y lo era. Casi sin pensármelo, saqué la entrada y me filtré en el interior. Con la entrada te daban una consumición, por lo que fui a la barra y me pedí un cubata de whisky. Algún rato después me encontraba subiendo por las escaleras que daban al baño cuando vi pasar una chica que me pareció interesante. La sujeté del brazo y le dije una tontería que ya no recuerdo, pero con la que conseguí hacerla reír, dándome de paso la oportunidad de que entabláramos una conversación. Un par de horas después salíamos juntos del lugar. Deambulamos por la ciudad en apariencia sin saber a dónde ir. Digo en apariencia refiriéndome a ella, pues yo, desde el instante mismo en que la vi, mi idea era que fuéramos a mi casa, y así hicimos. Al principio dijo que no estaba segura, que recién me conocía, y yo le dije algo que me había dado buen resultado infinidad de veces en el pasado, y era esto. Vamos, no tiene que pasar nada que no quieras que pase. No sé el por qué, pero estas palabras, con la ambigüedad que presentan, hace que ciertas mujeres logren superar ciertos temores que las invaden en determinados momentos. Y uno también no dice con ellas que no fuera a intentar un acercamiento posterior. La bendición del lenguaje. Resultó que aquella muchacha no dejó de parecerme interesante al día siguiente, y al parecer yo tampoco a ella, por lo que se puede decir que empezamos una relación. No hago mención de su nombre ni de su nacionalidad, ya que, por respeto a ella, y por ignorar quién puede llegar a leer esto en el futuro, referiré una tragedia que le tocó vivir. Habían pasado un par de semanas de habernos conocido cuando, al estar acostados en mi cama, vimos surgir una silueta que caminaba tras mi ventana. Enseguida reconocí a uno de los peruanos que vivía conmigo, quien de seguro iría al patio a buscar su ropa tendida o a hacer cualquiera de las cosas que se hacen en el patio de una casa. Su figura se veía distorsionada, ya que el cristal de mi ventana tenía esos vidrios corrugados que impiden ver con claridad al otro lado. Pensando en hacerle una broma a ella, me puse muy serio. Salté de la cama y tomé de la mesita de noche mi navaja del primer cajón. Acto seguido comencé a acercarme sigilosamente a la ventana, esgrimiendo la navaja como si me fuera a arrojar contra la figura. Giré medio sonriendo, para ver la cara que ella había puesto, pero enseguida dejé de hacer lo que hacía y volví a su lado. La razón era que se había puesto pálida, temblaba, y lanzó un grito que ella misma extinguió llevándose la mano a la boca cuando por fin estuve a su lado. Comenzó a llorar mientras me acariciaba pidiéndome perdón por ponerse así. Se tapó la cara con la almohada y siguió llorando largo rato, sin dejar de temblar, y solo se calmó un cuarto de hora después. Yo no había dejado de acariciarle el cabello durante todo ese tiempo, por lo que pude verla bien de frente cuando finalmente alzó el rostro. Lo tenía hinchado de tanto llorar. Se enjugó las últimas lágrimas y me dijo que me debía una explicación. Me contó que en su país, hace ya tiempo, la habían violado.
Pero lo más terrible de su experiencia se debió a que lo hicieron frente a su padre y hermano. Los maleantes, que en un principio solo habían entrado a su casa para robar, se toparon inesperadamente con ellos en una de las galerías de la casa. Ella recuerda que al parecer estaban drogados o tal vez borrachos, por lo que les costaba expresarse al hablar. Pero uno de ellos llevaba una navaja y el otro una pistola, por lo que no les faltó capacidad de expresión. Y lo hicieron allí, frente a su padre y hermano, a quienes obligaron, con la navaja bajo el cuello y bajo el cañón de la pistola, a ver lo que le hacían a ella, la única mujer presente. Desde entonces la mera presencia de alguien mostrando amenazadoramente un cuchillo la turbaba. No supe ya qué decirle, y desde entonces no le he jugado una broma semejante a nadie.